Bienvenidos un día Moon.es a nuestro canal, donde destapamos los secretos Moon.es jugosos del mundo del espectáculo y las telenovelas. Espero que es tu copyright n todos genial, con energua para lo que tenemos preparado hoy. Porque prepúnrense amantes del salseo, porque hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3n, que nos hizo suspirar, y que a día de hoy, sigue generando pasión superíndice 3n y debate. Ander Cel y Kerem Bürsin. Esos dos pedazos de pan que nos enamoraron en Senú con Dieres y Salcapm, y que llevaron su amor de la pantalla a la vida real para después copyright ese, bueno, ya saben, tomar caminos separados. Pero copyright pasará si les dijera que hay mood ese en esta historia de lo que vemos a simple vista. Copyright pasará si les dijera que han salido a la luz. Bomba. Cartas secretas. Han oído bien. Cartas que supuestamente Kerem le escribió superíndice 3 a Ande. Cartas que revelan sentimientos secretos y quizú de ese, la verdadera razón superíndice 3n de su ruptura. Asu que agarraos fuerte porque este budeo va a ser un viaje por los rumores, las especulaciones, y el análisis de lo que estas supuestas cartas podrán significar. Pero antes de empezar, y como siempre un pequeño más menos o favorcito, si eres nuevo por AQ, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros budeos llenos de chismecito y exclusivas. Es gratis y nos ayudas un monto superíndice 3n a seguir trayu copyright dándoles el mejor contenido. Y ahora vamos al luo. Veru Urene, en los últimos días, las redes sociales han estado echando humo. Hashtags como almohadilla Keremande, almohadilla cartas de amor, y almohadilla Senú Alcapm han estado en tendencia, y todo gracias a la filtración superíndice 3n de unas supuestas cartas que Kerem habrá escrito a Ande durante su relación superíndice 3n. Ojo, mucho cuidado AQ, porque es importante recalcar que la autenticidad de estas cartas a UN no ha sido confirmada. No hay una fuente oficial que las valide y por lo tanto, todo lo que digamos a continuación superíndice 3n debe tomarse con pinzas. Estamos hablando de rumores, de especulaciones basadas en la información superíndice 3n que ha circulado por Internet. Pero claro, la curiosidad mata al gato, y es imposible no analizar lo que estas supuestas cartas dicen. Según lo que se ha podido leer en diferentes foros y gines de fans, las cartas estuvieron llenas de palabras muy bonitas, de declaraciones de amor profundas, y de promesas de un futuro juntos. En una de las supuestas cartas, Kerem describió a Ande como su musa, su inspiración superíndice 3n, la mujer que le ha enseu más menos dado el verdadero significado del amor. Hablará de sus ojos, de su sonrisa, de su talento, y de lo afortunado que se siente de tenerla en su vida. Palabras que, si fueran ciertas, nos harán suspirar a todos. Otra carta hablará de los retos que enfrentaron durante su relación superíndice 3n, de la presión superíndice 3n medio tica, de los rumores, y de las dificultades de mantener una relación superíndice 3n en el ojo público. Kerem supuestamente le escribió a Ande prometió copyright dole que siempre estaru a su lado, que la protegeru de todo mal, y que lucharu por su amor contra viento y marea. Pero, aquí viene lo interesante. Algunas de las cartas presuntamente escritas cerca del final de su relación superíndice 3n, revelarán cierta incertidumbre, cierta tristeza, y una sensación superíndice 3n de que las cosas no están funcionando como deberían. Kerem, siempre según estas filtraciones, expresará su miedo a perder a Ande, su preocupación superíndice 3n por el futuro, y su deseo de encontrar una solución superíndice 3n a los problemas que están enfrentando. Y es aquí donde empiezan las especulaciones sobre las posibles causas de su ruptura. ¿Fue la presión superíndice 3n medio tica? ¿Fueron los celos? ¿Fueron las diferencias irreconciliables? ¿O hubo algo ese? Las cartas, si son reales, podrán darnos algunas pistas, pero al final del día, solo ellos dos saben la verdad. Lo que es cierto es que su ruptura fue un golpe duro para muchos fans que creían en su amor. Muchos se sintieron desilusionados, tristes y hasta enfadados. Pero como siempre digo, las relaciones son complicadas, y a veces, las cosas no funcionan, por mucho que nos duela. Ahora bien, copyright significa todo esto? ¿Podrán estas cartas reavivar la llama del amor entre Ande y Kerem? ¿O son solo un recuerdo agridulce de un amor que fue, pero ya no es? La verdad es que es imposible saberlo. Ande y Kerem han seguido con sus vidas.
Ande ha estado vinculada sentimentalmente con otros hombres, y Kerem también copyright N ha sido visto con diferentes mujeres. Ambos están enfocados en sus carreras, y parecen estar felices y realizados. Pero claro, la esperanza nunca muere. Y muchos fans siguen más menos ando con una reconciliación superíndice 3N, con un reencuentro con una segunda oportunidad para este amor que nos cautivó superíndice 3. Y sinceramente, Q copyright N sabe. Quizás en el futuro el destino los vuelva a unir. Mientras tanto solo podemos especular, analizar y más menos ar. Y por supuesto seguir disfrutando de su trabajo, de su talento, y de los recuerdos que nos dejaron como pareja. Porque al final del dúo, Ande y Kerem siempre serán especiales para nosotros. En resumen, hoy hemos explorado los rumores sobre las supuestas cartas secretas de Kerem a Ande, analizando lo que dicen, lo que significan, y las posibles implicaciones que podrían tener en su relación superíndice 3N. Hemos recordado su historia de amor, su ruptura y la esperanza de muchos fans de una reconciliación superíndice 3N. Y sobre todo hemos recordado que al final, solo ellos dos saben la verdad. Y ahora llegamos al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright investigando y compartiendo esta información superíndice 3N con ustedes. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por estar ahí, por su apoyo, y por su pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo. Ahora, copyright, denme en los comentarios, copyright opinan de todo esto. ¿Creen que las cartas son reales? ¿Les gustaría que Ande y Kerem volvieran a estar juntos? Los leo con atención superíndice 3N. Y por último pero no menos importante un último favorcito, si les gustó superíndice 3 el video, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3º video. Muchos besos y abrazos. Pero espera, que esto no acaba acu. Porque tenemos muchísimo que desgranar sobre este culebrí con acento superíndice 3N de la vida real. Vamos a sumergirnos con acento más menos en el universo de Ande y Kerem, analizando cada detalle, cada rumor, y cada posible interpretación con acento superíndice 3N de estas misteriosas cartas. Para empezar, hablemos del contexto. Ande y Kerem se conocieron en el rodaje de Senu con diéresis al cap en 2020. La química entre ellos era innegable desde el primer momento. Los fans enloquecieron con su romance en la pantalla, y pronto empezaron a surgir los rumores de que su relación con acento superíndice 3N había trascendido la ficción con acento superíndice 3N. Al principio ambos negaron cualquier vínculo amoroso, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compau con acento más menos eros de trabajo. Sin embargo, las miradas, las sonrisas címplices y las con acento genes que circulaban por las redes sociales contaban otra historia. Finalmente en abril de 2021 confirmaron su relación con acento superíndice 3N con unas fotos preciosas desde las Maldivas. El mundo explotó con acento superíndice 3. Los fans estaban con acento superíndice 3 ricos, felices de que su pareja favorita de la televisión con acento superíndice 3N estuviera junta también con acento copyright N en la vida real. Parecía un cuento de hadas, un sueño con acento más menos o hecho realidad. Durante un tiempo todo fue perfecto. Se les veía enamorados, felices y compartiendo momentos especiales juntos. Viajaban, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, y se mostraban muy cariu con acento más menos osos en peu con acento más menos blico. Pero como suele ocurrir en las relaciones de famosos, la presí con acento superíndice 3N medí con acento tica empeci con acento superíndice 3 a pasar factura. Los rumores, las especulaciones y las críticas se hicieron cada vez más intensas. Algunos medios incluso llegaron a inventar historias sobre infidelidades y problemas de pareja. Ande y Kerem intentaron mantener su relación con acento superíndice 3N lo más alejada posible del foco peu con acento más menos blico, pero era difícil. Cada movimiento que hacían era analizado al milímetro, y cualquier gesto era interpretado como un aseu con acento más menos al de crisis. En enero de 2022, la noticia que nadie quería oír se confirmó con acento superíndice 3, Ande y Kerem habían roto. La noticia fue un jarro de agua fría para los fans, que no podían creer que su amor se hubiera acabado. Las razones de la ruptura nunca fueron reveladas oficialmente.
Se habla con acento superíndice 3 de diferencias irreconciliables, de la presi con acento superíndice 3 NMD con acento tica, e incluso de la incompatibilidad de sus agendas profesionales. Pero la verdad es que solo ellos dos sabían lo que realmente había pasado. Y aquí es donde entran en juego las supuestas cartas secretas. Si son auti con acento copyright ticas, podrían ofrecer una VCI con acento superíndice 3 NMS íntima y personal de lo que realmente sintieron Ande y Kerem durante su relación con acento superíndice 3N, y de las razones que les llevaron a tomar caminos separados. Vamos a analizar algunas de las frases que se han filtrado de estas cartas. La menci con acento superíndice 3N de Ande como musa e inspiraci con acento superíndice 3N de Kerem sugiere una conexi con acento superíndice 3N profunda y un gran respeto por su talento y su personalidad. Estas palabras reflejan una admiraci con acento superíndice 3N genuina y un amor que va mi dese allí de lo físico. La promesa de protegerla de todo mal y luchar por su amor contra viento y marea denota un fuerte sentido de compromiso y una disposición con acento superíndice 3N a enfrentar los desafíos que se les presentaran. Sin embargo, las cartas que hablan de incertidumbre, tristeza y miedo a perderla revelan un lado ese vulnerable y problemi con acento tico de la relación con acento superíndice 3N. Estas palabras sugieren que a pesar del amor que sentían el uno por el otro, existían obstáculos con acento culos que les impedían ser felices. Podría ser la presi con acento superíndice 3 NMD con acento tica, las expectativas de los fans, las diferencias en sus personalidades, o simplemente el desgaste natural de la relación con acento superíndice 3N. Pero, ¿qué copyright implicaciones tendría la autenticidad de estas cartas? En primer lugar, confirmaría que Kerem realmente sentía un amor profundo y sincero por Ande. Esto podría ser un consuelo para los fans que aún con acento más menos n esperan una reconciliación con acento superíndice 3N. En segundo lugar, podría arrojar luz sobre las verdaderas razones de su ruptura, lo que permitiría a los fans entender mejor lo que pasa con acento superíndice 3. Y en tercer lugar, podría reavivar la llama del amor entre Ande y Kerem. Aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, y han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, la química que existía entre ellos es innegable. Y si estas cartas revelan que aún con acento más menos n existen sentimientos fuertes entre ellos, podría ser el catalizador que necesitan para darse una segunda oportunidad. Por supuesto, también con acento copyright n existe la posibilidad de que las cartas sean falsas. En el mundo del especti con acento culo, es común con acento más menos n que se inventen historias y se fabriquen rumores para generar interí con acento copyright, smdi con acento tico. Y es posible que alguien haya querido aprovecharse de la popularidad de Ande y Kerem para obtener atención con acento superíndice 3N. En este caso, las cartas serían simplemente una invención con acento superíndice 3N sin ningún con acento más menos n fundamento real. Pero incluso si las cartas son falsas, el hecho de que hayan generado tanto revuelo demuestra el gran impacto que Ande y Kerem tuvieron como pareja. Su amor cautífico con acento superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo, y su ruptura deja con acento superíndice 3 un vacío en el corazón con acento superíndice 3N de muchos fans. Y mientras exista la esperanza de una reconciliación con acento superíndice 3N, los rumores y las especulaciones seguirán con acento N circulando. Ahora, quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que las cartas son reales o falsas? ¿Les gustaría que Ande y Kerem volvieran a estar juntos? CUI con acento, ¿les creen que fueron las verdaderas razones de su ruptura? Déjenme sus comentarios. Quiero saber su opinión con acento superíndice 3N. Y recuerden, lo más importante es respetar la privacidad de Ande y Kerem. Independientemente de lo que haya pasado entre ellos, y de lo que puedan revelar las cartas, tienen derecho a vivir sus vidas como quieran, sin ser juzgados ni presionados por nadie. Así que vamos a seguir disfrutando de su trabajo, de su talento, y de los recuerdos que nos dejaron como pareja. Y si el destino quiere que vuelvan a estar juntos, pues bienvenido sea. Pero si no, pues a seguir adelante y a apoyarles en sus proyectos individuales. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo extendido. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado de los rumores sobre las cartas secretas de Kerem a Ande. No olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún con acento más menos n no lo han hecho. Nos vemos en el PRI con acento superíndice 3 vídeo. Muchos besos y abrazos.
Y que viva el salseo. Ciao, ciao.